Hoy vamos a tratar de entender cómo es la psicología social de la costa, la sierra y la Amazonía que permitió el triunfo de Noboa en las elecciones del 2023. Empezaremos diciendo que el triunfo se da en la sierra y en la Amazonía, donde existe nacionalidades indígenas, lenguas autóctonas como el quichua y las lenguas propias de los aborígenes de la Amazonía. Y en estos lugares donde existe una gran cantidad de indígenas y mestizos indígenas, pero además donde los terratenientes, en el caso de la sierra, y los juristas, los eruditos, han sido los que han dominado desde hace 500 años este espacio geográfico donde, entre comillas, primero la ley de Dios, después la ley del rey de España y finalmente las leyes de la República del Ecuador han sido y son más importantes, porque nadie en esta zona territorial, especialmente de los Andes, está por encima de la ley. A diferencia de lo que pasa en la costa, donde los indígenas desaparecieron por las epidemias y se multiplicaron los grupos étnicos afros, especialmente en la provincia de Esmeraldas, y los cholos y montubios, que son mestizos. Los montubios son mestizos que cultivan la tierra y los cholos son mestizos que se dedican básicamente a la pesca y al transporte marítimo, viven en la costa, inclusive a la captura de larvas de camarón o conchas, etcétera, etcétera. En la costa, lo que ha predominado ha sido el comercio y los comerciantes. Han dominado los banqueros, especialmente en la ciudad de Guayaquil, y los terratenientes agroexportadores, los dueños de productos de exportación como cacao, camarón y banano. Estos han sido los que han establecido el orden psicológico de esa zona. En la costa, el dinero vale más que la vida. En cambio, en la sierra, la religión, la moral, la ley vale más que la vida. En la Amazonía el fenómeno es bastante complejo. Los indígenas de la Amazonía son indígenas cazadores y recolectores que vivían una conducta seminómada. Se agotaba la caza, la pesca y la fertilidad de los suelos en un lugar y se movían hacia otro. Esto hizo que las nacionalidades indígenas crearan territorios. Algunos de esos territorios inclusive todavía son inaccesibles para otras nacionalidades indígenas, como lo que pasa en el Yasuní con los Waorani y Talomenani, que han logrado ahuyentar a las otras nacionalidades indígenas. Los Shuar, por ejemplo, en la zona sur, con sus familias, que son los Achuar y en Perú también tienen Achuar y otras nacionalidades similares que siguen por el río Santiago, han logrado tener la fama de reductores de cabeza, o sea, terribles guerreros que cuando a sus enemigos los querían robar el espíritu, les reducían la cabeza. En la zona norte existen los sionas y secoyas, caracterizados por ser indígenas mucho más pacíficos, pero grandes conocedores de plantas medicinales. Los quichuas, en cambio, fueron indígenas que esencialmente no llegaron con los incas, llegaron con los españoles, especialmente con las congregaciones católicas. Así, por ejemplo, los quichuas del Napo estaban muy vinculados a los curas josefinos y los quichuas de Pastaza, también
En cambio, los quichuas que están en Sucumbíos estaban muy vinculados con los agustinos, los carmelitas, que eran congregaciones que se habían distribuido el espacio geográfico, en tanto que los indígenas del sur, los shuar, estaban muy vinculados con los salesianos. Pero llegaron los colonos. Los colonos llegan después de la guerra entre Ecuador y Perú y llegan e invaden la Amazonía y les quitan tierras a los indígenas, y esas tierras se las daban como se dieron las tierras a los colonos norteamericanos. 50 hectáreas para cada colono norteamericano que llegaba desde Europa. Acá también 50 hectáreas para cada colono, fundamentalmente eran de la sierra, indígenas o mestizos de la sierra, y se les daba en la selva. Pero además, el cuerpo de paz y los voluntarios alemanes, entre otros, les brindaban apoyo logístico con avionetas, con vehículos, les brindaban apoyo médico con medicinas, inclusive les daban latas de comida. ¿Para qué? Para poder desalojar de los territorios donde habían oro, en el caso de las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, y petróleo, en el caso de las provincias de Orellana, Sucumbíos y Napo. En esto, las compañías transnacionales tenían una gran influencia. Eran las mayores inversionistas. Tenían torres de perforación, oleoductos, campamentos, y eran las que manejaban la relación entre el Estado, los moradores de la Amazonía y las mismas compañías transnacionales. En estas elecciones, la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, triunfa en la costa ecuatoriana. La costa ecuatoriana en este momento vive la guerra del narcotráfico. Y la guerra del narcotráfico es una guerra en la que carteles de la mafia internacional de las drogas, tanto de Colombia, de México o de Europa, se disputan territorios. Pero no solamente se disputan territorios, se disputan la droga que llega de Perú y llega de Colombia, porque antes esa droga iba en su totalidad a México y a los Estados Unidos, pero ahora hay que dividirla con Europa, y esta es la razón de esta gran guerra que existe en la zona costera de Ecuador, porque los puertos son la única forma de transportar la cocaína a Europa, es decir, por medio de los barcos. Curiosamente, el ganador de las elecciones tiene la mayor flota naviera de banano, es el mayor exportador de banano, tiene las mayores plantaciones de banano, y el banano es el principal vehículo de transporte o el principal medio o la principal forma de llegar con droga hasta Europa. Y gana las elecciones, pero además la gente de la costa se convierte en gente completamente agresiva, violenta. Masivamente se matan en pueblos, ciudades, cárceles, carreteras y playas. Esta violencia no es la primera vez en la historia de Ecuador. Ya a comienzos del siglo XX, cuando llegó la Revolución Liberal, los campesinos de la costa justamente invadieron, después de un terrible invierno que destruyó las plantaciones agrícolas, las propiedades de los terratenientes de la costa, que eran dueños de 50, 100, 80 haciendas exportadoras de cacao. Estos invasores, que además robaban caballos, se llevaban cuatreros, se llevaban ganado, estos cuatreros operaban
operaban igual que operan ahora los traficantes de cocaína. Se armaron y el ejército ecuatoriano, que era en su mayoría igual que ahora, gente de la sierra, indígenas y mestizos serranos, fueron a combatirlos y se produjo la revolución liberal. Ganaron los costeños y se produjo la revolución liberal. En la revolución liberal lo que se hizo fue quitarles las propiedades fundamentalmente a la Iglesia Católica, que controlaba la sierra y era la dueña de las 3/4 partes de las propiedades agrícolas de los Andes. Entonces Eloy Alfaro les quitó las tierras y las repartió entre los indígenas que habían vivido en esas tierras, trabajado en esas tierras, y creó lo que se llamaba el minifundio. Eran los denominados huasipungueros. Hoy la gente de la costa se ha armado, es violenta, ataca y se enfrenta al ejército ecuatoriano. El ejército ecuatoriano, a su vez, controla básicamente con gente de la sierra la circulación en las carreteras, la tranquilidad en las ciudades, y lo hace con la ayuda del ejército norteamericano. Al ejército norteamericano le interesa controlar el Océano Pacífico, porque el Océano Pacífico es, en este momento, la mayor vía comercial del mundo. Es la primera y más importante vía comercial de China, porque China llega sobre todo, gracias al Océano Pacífico, al continente americano y a través del Canal de Panamá al continente europeo. Pero China y Estados Unidos llevan una guerra comercial. Además, Estados Unidos se enfrenta a la denominada guerra al narcotráfico, una guerra inventada por Richard Nixon en 1974 para poder reprimir a los hippies y para poder reprimir a los negros, que luego se levantaron en el gobierno de Johnson con las protestas sociales que llevaron a la muerte de Martin Luther King. Hoy las cárceles de los Estados Unidos están repletas de negros, no hay tantos blancos, y a los negros se los ha vinculado y prácticamente se los ha obligado a sobrevivir mediante el narcotráfico. Los hispanos, que son ahora los invasores de los Estados Unidos y que invaden los territorios que antes fueron de sus ancestros, estamos hablando de los estados que pertenecían al Imperio Español: Colorado, California, Texas, Nevada, Arizona, Nuevo México, Florida, Ohio. Eran estados que pertenecían a España. Ahí hay gente que habla español y hay gente que tiene familiares en México. Hoy los mexicanos recuperan ese territorio que les fue arrebatado después de la guerra americano-mexicana, en la que los norteamericanos inclusive llegaron hasta la Ciudad de México antes de quitarle tal cantidad de territorio que equivale prácticamente a la mitad de los Estados Unidos. Esta invasión de los nuevos vikingos del siglo XXI, que somos los latinoamericanos, porque al igual que los vikingos sentían desprecio por la vida, la gente que invade Estados Unidos se juega todo por el todo. Las mujeres van llevando a los niños en el vientre materno y se cruzan el tapón del Darién. Y esta invasión de gente resuelta, de gente que no tiene ninguna duda, gente que es capaz de morir
por llegar a los Estados Unidos hace que la nueva posición económica de posición de Estados Unidos en Ecuador sea para reprimir el narcotráfico, para frenar la migración ecuatoriana, que es la segunda más importante migración de Sudamérica a los Estados Unidos, y para evitar a toda costa que el socialismo del siglo XXI, un modelo de gobierno que tuvo éxito y que se atrevió a crear UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, el Consejo de Defensa Sudamericano, que unía a todas las naciones de Sudamérica para autodefenderse como lo hace la OTAN en Europa, pero sin Estados Unidos, se convirtió en un gran peligro para la hegemonía de Estados Unidos. Estados Unidos ha logrado devolver el control de Ecuador a los banqueros que estafaron y robaron en el Ecuador, y ahora ha logrado en estas elecciones devolver el control del territorio ecuatoriano a los terratenientes de la costa que estaban vinculados a la exportación de banano, de productos de exportación, y que a lo largo de la historia nos convirtieron en un país de gente pobre, en un país de gente que destruye a la naturaleza, porque las plantaciones no solamente que destruían a la naturaleza y la siguen destruyendo, como la de la palma africana, como la del banano, sino que además convierten a los trabajadores en seres de segunda categoría, porque van a trabajar en las plantaciones solo por trabajos temporales. Casi ninguno tiene afiliación al seguro ni estabilidad laboral. Han sido explotados y sobreexplotados desde comienzos del siglo, en el que Ecuador se convirtió en el primer exportador mundial de cacao. Hoy los bananeros, los terratenientes de la costa que han controlado este país, han vuelto y han influido en la psicología de estas elecciones, haciéndonos creer que ellos son el futuro, porque tienen gente joven, que ellos son la mejor opción, porque simplemente pueden odiar desde lo más profundo de sus entrañas al socialismo del siglo XXI, a Rafael Correa, a UNASUR, a los narcotraficantes, y adorar sin chistar, sin decir una sola palabra, a Estados Unidos, a los presidentes de los Estados Unidos, a todos los beneficios y maravillas de Norteamérica, donde, por cierto, estamos los ecuatorianos convencidos de que existe el cielo y la felicidad, y por eso preferimos irnos de este infierno denominado Ecuador a ese cielo denominado Nueva York. Muchas gracias.